¿Alguien conoce a Dios a su plenitud? ¿Alguien ha llegado a ese nivel de conocer a Dios a lo máximo de lo que Él es? Jamás en la vida. Ningún ser humano puede llegar a conocer a Dios a su plenitud. Eso sucederá cuando nosotros seamos resucitados de entre los muertos. Cuando la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, sea resucitado de entre los muertos. Entonces ahí sí vamos a conocer a Dios. Ahí sí vamos a conocer al Señor Jesús como Él es. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Pero sí conocemos algo de Dios. Sí conocemos algo del Señor. Y por decir que hemos conocido por medio de su palabra, ¿quién es Dios? Número uno, que Dios es santo. Que Dios es santo. ¿Y quién ha llegado a ser santo como Dios? Pues el Señor Jesús. Porque los dos eran uno y son uno. Amén. Y también el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos. Y en ellos no hay iniquidad. En ellos no hay contaminación. Ellos son puros, ellos son santos. Y la santidad de Dios no hay herramientas ni medidas para poderla medir, porque no lo hay en este mundo. El tema de la palabra de Dios para este día es requisitos divinos para los que trabajan en la iglesia del Señor. Requisitos divinos para los que trabajan en la iglesia del Señor. Y para ello rápidamente vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Y dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado o si alguno desea trabajar en la iglesia, buena obra desea. Nadie dice amén. Pero es necesario que el cristiano, que los hijos de Dios, pues que sean como irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso o hospedador, apto para enseñar, no dado al alcohol, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera como los de dentro de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No hay que decir que el Señor bendiga su palabra. Eso sobra. Eso sobra. Su palabra son benditas. Y su palabra está bendecida desde antes de la fundación del mundo. Pero tampoco es pecado decir que Dios bendiga su palabra. Por igual, bendito sea el nombre del Señor. Y hablando un poquito de este contexto, ¿verdad? De todo lo que trabajamos como eminencia en la iglesia, pero nos trasladamos un poquito al Antiguo Testamento. Cuando Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí y le dice, le da instrucciones, ¿verdad? Para construir el tabernáculo, y quienes podían trabajar, ministrar en el tabernáculo.
Si hablamos del tabernáculo, vemos que al principio está el altar del sacrificio, está la fuente de lavamiento, y que pues en el primer altar estaban ministrando los sacerdotes con los levitas. Amén. Es una historia que todos la conocemos. Y en el lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Es tan grande y tan sublime y tan poderosa la santidad de Dios que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo atado con una cuerda en el tobillo. Y Dios le da instrucciones a Moisés y diciéndolo, el sumo sacerdote tiene que entrar con una campanita. Cuando entre al lugar santísimo, el sumo sacerdote tiene que tocar una campanita. Eso quiere decir que está vivo. Y cuando el sumo sacerdote vaya a salir, también tiene que tocar otra campanita, que es señal de que está vivo. Tremendo, ¿verdad? Y cuando uno lee esta historia, ¿verdad? Y estos mandamientos del Señor, dice, wow, Dios no comparte su gloria con el pecado. Dios es santo. Dios es santo. Dios es sublime. Dios es puro. Y en Él no hay iniquidad. Para ministrar la palabra y usar los utensilios del Señor es necesario llevar una vida como pura y santa. Y como hemos leído, ¿verdad? Tener un buen testimonio de lo de afuera como lo de dentro. Y uno puede decir, bueno, afuera hay personas muy difíciles de tratar. ¿Y no es así? Claro, afuera hay personas que se trabaja con ellas que son muy difíciles de trabajar. Pero eso hablamos de afuera, ¿verdad? Pero ¿y de dentro qué decimos? Oye, el pastor sí es difícil de tratar. Por donde quiera que lo tiro, por donde quiera que lo muevo, no lo entiendo. Qué difícil es, qué cacarrabia por decir es. Es imposible. Por decir algo. Pero dice la palabra de Dios que todo aquel que ministra la cosa santa del reino tiene que ser puro y santo. Amén. Y tener buen testimonio. Como hemos leído, no dado al alcohol, no codicioso, no pendenciero, no calumniadores, no chismosos. Y todas estas cosas que no las voy a volver a repetir. ¿Quiénes pueden usar los utensilios de la iglesia del Señor? Si decimos, esto es un micrófono, ¿verdad? Y es un micrófono. ¿Quién tiene un móvil que me lo preste? No puedo salir de aquí. Si decimos, ¿qué es esto? Un móvil. Y es un móvil. Pero estos son, no sé si tú oraste por este utensilio. ¿Tú lo oraste cuando te lo compraste o te lo regalaron? No se lo entregaste al Señor. O sea que lo puede usar para lo que quiera. Ok, no, porque es un hijo de Dios. Eso sí le gusta, ¿verdad? Entonces, esto es un utensilio inanimado. ¿Qué quiere decir esta palabra inanimado? Que no tiene vida. Estos utensilios no tienen vida. Pero estos utensilios, pues, se han orado por él, se han consagrado al Señor, se ha apartado para el uso exclusivo, para alabar y glorificar el nombre del Señor, para ministrar al Señor. Por lo tanto, son utensilios sagrados, separados para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga lo que dijeron amén, aunque sea amén entre los dientes. Quiere decir que todo esto, igual que la silla, han sido apartados y consagrados
para honrar al Señor. Rápidamente nos vamos a ir a Reyes capítulo 8 y vamos a leer el versículo 4. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Y llevaron el arca de Jehová y del tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban ¿quiénes? Los sacerdotes y los levitas, porque Dios le dio mandamiento a Moisés que solamente los sacerdotes y los levitas podían administrar la cosa sagrada del tabernáculo. Pero uno puede decir, bueno, estos fueron a los sacerdotes y a los levitas. Pero si nos vamos rápidamente para primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar ¿el qué? El evangelio de Jesucristo. La primera parte: Dios en Cristo Jesús nos ha constituido reyes y sacerdotes, amén, una nación santa. ¿Para qué? Para ministrar las cosas del reino. Y podríamos decir, vale, las cosas celestiales, las cosas espirituales, pero también, como dije anteriormente, todos estos elementos han sido consagrados, apartados para el Señor. Entonces, pues, para ponerle la mano a lo que ha sido orado, apartado y santificado para el Señor, hay requisitos para usarlo. Y no todo vale dentro de la casa del Señor. No todo vale en el púlpito. No todo vale dentro de los ministerios. Todo no vale dentro de la iglesia, pero tampoco fuera de la iglesia. No todo vale. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado por su gracia y por su misericordia. Él nos ha santificado, nos ha lavado con su sangre. Ha apartado de nosotros nuestras iniquidades. Amén. Nuestras iniquidades. Y yo, pues, por su gracia y por su misericordia, soy un hijo de Dios que no idolatro el altar. Para mí el altar es lo mismo que ahí debajo. Amén. Ahí nadie dice, no, y se lo digo en serio, de verdad, yo no idolatro el altar. Que para subir al altar, pues yo tengo que estar bien. Claro que tiene que estar bien, pero abajo también tiene que estar bien. Tiene que estar viviendo una vida consagrada, una vida recta, para ponerle las cosas, las manos al utensilio del Señor, como para estar en casa. Somos santos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Solamente no hay requisito divino para yo subir arriba y ministrar al Señor con las cosas que fueron consagradas al Señor. No. Somos santos. La iglesia del Señor es santa. La iglesia del Señor es santa. Cristo nos santificó por medio de su sangre y por medio de su Santo Espíritu. La santidad de Cristo es imputada en el creyente en el momento que decide de entregarle su vida a Cristo. La santidad de Cristo es imputada en el creyente. Por supuesto que el que le entrega su vida al Señor de verdad, de corazón, y paga el precio. Amén. Por lo tanto, yo tengo que orar para subir al púlpito. Tengo que consagrarme para subir al púlpito. Yo tengo que orar para subir al púlpito. ¿Qué me está diciendo? O sea que Dios me demanda a mí la santidad aquí arriba y no me la demanda abajo. Para Dios lo mismo. Para el Señor es lo mismo. Pero vamos a ver lo que nos dice rápidamente Isaías capítulo 52, el versículo 11. Y dice así la palabra:
Apartaos, apartaos, salid de ahí y no toquéis cosas inmundas, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios ¿de quién? De Jehová Dios de los ejércitos. Son requisitos divinos para este tiempo y para el tiempo venidero. Son palabras eternas, son palabras inmutables, son palabras soberanas para la iglesia del Señor, para la iglesia de hoy y para la iglesia de mañana. No hay variación alguna. No hay variación alguna. Y son requisitos, pues, que están aquí en la palabra del Señor. Pero ¿saben cuál es el problema? Hablando en sentido general, que la iglesia de Cristo le ha perdido el temor a Jehová. Ya no hay temor para ministrar los utensilios del templo. Ya no hay temor ni tanto abajo como arriba. Se sube arriba como nos da la gana. Ya todo vale en el púlpito. Y si usted se mete a YouTube y ve la barbaridad que hay ahí dentro de las iglesias cristianas evangélicas, es como yo digo, apaga y vámonos. Es para salir corriendo. Es una vergüenza, es una calamidad, por decirlo así. Es una apostasía ya lo que está sucediendo dentro de los púlpitos, dentro de las iglesias. Y todo eso porque se ha perdido el temor a Jehová Dios de los ejércitos. Ya da lo mismo que un hijo le falte el respeto a su padre. Ya da lo mismo que el esposo se coma a la esposa y viene aquí a ministrar. Da lo mismo que a la esposa le diga al esposo cualquier cosa y viene a ministrar como si nada. ¿Por qué? Porque se ha perdido el respeto al Señor. Y eso sucede cuando ya no se vive en santidad. Y llegó un momento, ¿verdad?, en el cual pues Jesús tomó una decisión. Y en San Marcos capítulo 11, el versículo 15 en adelante, vamos a leer, pero vamos a leer del 15 al 17. Y dice, y no consentía a nadie que atravesase ¿el qué? El templo. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y dice Jesús, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sabemos que es otro contexto histórico en el cual se cambiaban las monedas, compraban reses, ¿verdad?, cordero y así sucesivamente. Pero es lo mismo y Jesús purifica el templo. Cada iglesia, este lugar ha sido santificado, apartado para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios demanda, Dios requiere que todo el que ministra, escúchelo bien, el que ministre, el que sirva en esta iglesia, la iglesia cuadrangular, el divino maestro, tiene que santificarse, tiene que arrepentirse, tiene que confesar su pecado, tiene que apartarse del pecado. De lo contrario, no puede tocar un utensilio de esta iglesia. Y si es necesario, nos quedaremos con un pandero, porque a Dios se glorifica con el alma y con el espíritu. También con los instrumentos, por supuesto que sí. Dios lo que demanda de la iglesia, Dios lo que demanda de todo lo sugiere así, de lo que hacen el desayuno, en la escuela dominical y así sucesivamente, que estemos
viviendo en santidad. Y todo aquel que no esté dispuesto a pagar el precio, no estará apto para trabajar en esta iglesia. No estará apto para trabajar en esta iglesia. Tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y dice la palabra de Dios que somos luz por medio de Jesucristo en medio de las tinieblas. Amén. Somos pues piedras vivas para que el Señor nos use para libertar a los cautivos y para que descienda el poder de Dios por medio de todo lo que ministramos, la gracia del Señor, la misericordia de Dios en este lugar, en esta iglesia, el Divino Maestro. Requisitos divinos. Un calumniador no puede estar en ningún ministerio. Un chismoso no puede estar en ningún ministerio en esta iglesia. No piense que yo como pastor voy pues ahí a la policía que me den 150 policías, guardia civil para ponerle a cada uno, ¿verdad? No, en absoluto. Pero hay uno superior que está por encima de todo, que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Él conoce las intenciones del corazón y Dios le pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Anhelamos cosas buenas? ¿Queremos ser usados por Dios? Vamos a pagar el precio. Vamos a vivir en santidad. Y como yo digo, vamos a acostarnos ahí para que nos escupen y nos pisen. El esposo tiene que ser un ejemplo en su casa. Por supuesto, si vive con una inconversa o con un inconverso, la mujer, hay cosas que no están en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos el dar buen ejemplo. El esposo tiene que pagar el precio, al menos si su esposa o su esposo no es cristiano, que diga no voy más a la iglesia, no se le puede obligar. Pero que mientras tanto mencione el nombre de Dios y haya la posibilidad, tanto la esposa como el esposo, tenemos que pagar el precio. Si hay que sacarla 2 veces a la semana por ahí a comerse un Burger King o lo que sea, hay que hacerlo de tal manera de tenerla contenta dentro de lo que cabe para que venga a la iglesia. Si en el año yo como pastor o alguien como líder no ve a su esposa de una manera a la otra en la iglesia de vez en cuando, algo estará pasando, algo no anda bien. Algo no anda bien. Ah, no, de ella es la culpa. Si yo le invito o yo lo invito. Pero vamos a sentarnos. ¿Y cuál es tu trato? ¿Cuál es tu forma? En el transcurso de la semana, en el transcurso del mes. Buenos días. Pero hay pastor, si usted supiera mi encrucijada. Claro, eso no se quita, eso es obvio si es así. ¿Y qué está haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? En Cristo Jesús para que eso cambie. Lo he dado todo. Ya no sé qué hacer, pero eso soy yo. Pero me he puesto yo en la mano de Dios, he menguado y me he puesto yo a meditar cómo hablo, cómo son mis acciones, de qué manera. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y dice la palabra de Dios que todo es posible para el que cree. Pero no queremos morir, ¿verdad que no? Esto, Como Eva, la serpiente me engañó. Y viene Adán. Que hay situaciones difíciles, por supuesto. Hay atadura genética, maldiciones generacionales, que eso solamente se rompe con ayuno y oración. ¿Solamente con eso? Mentira. Es muy bueno ayunar y es muy bueno orar, ¿verdad que sí? ¡Wow! Yo mismo sazono la comida, la guiso y yo me la como.
Qué bueno es así, Pero cuando yo tengo que morir a mi carácter, cuando yo tengo que hacer morir esta carne, ya eso es otra historia. Y eso es lo que no estamos dispuestos a pagar el precio, a hacer morir aquí esta carne. Eso es lo que no estamos dispuestos. Si anhelamos cosas buenas, si queremos ser bendecidos, pues comencemos hoy. Dios no tiene comunión ni relación con el pecador. Escúchelo bien. Dios no tiene ni relación ni comunión con el pecador. No nos podemos engañar. Que mañana te arrepienta, que mañana dé un giro. Amén, gloria a Dios. Lo que se rompió se vuelve a unir de nuevo. Amén. Y se vuelve a la misma relación o mayor que la que tenía antes. Por supuesto que sí. Que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Tenemos que pagar el precio. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Que el poder de tu gracia, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia y conforme a tu amor en cada uno de nosotros. Oh Padre, en el nombre de Jesús, amén.